Bienvenidos a Corresponsales, el programa que los lleva a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestros periodistas. Soy Herminia Fernández por Andrés Espinal. El pasado 19 de septiembre se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II, en donde se realizaron numerosas ceremonias y recorridos. Alrededor de 500 jefes de Estado, de Gobierno y diplomáticos estuvieron invitados y miles de personas pasaron la noche en las calles de Londres para ocupar los mejores puestos en el acto fúnebre, donde se despidió a la mujer que reinó por más de 70 años en Reino Unido. Fue el último adiós a la reina, después de 4 días en los que miles de personas pasaron frente al ataúd de Isabel II en la parte más antigua del Parlamento británico. El féretro de la monarca fue transportado por 142 marines hacia la abadía de Westminster, mientras detrás caminaban el rey Carlos III y sus hermanos, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo. También fue escoltado por William y Harry, nietos de Isabel II. La ceremonia fúnebre, la primera de un monarca británico en ser transmitida, se consagró como el primer funeral de Estado desde el de Winston Churchill en 1965. Su difunta majestad declaró en una transmisión de su cumpleaños 21 que se dedicaría toda su vida a servir a la nación y a la mancomunidad de naciones. Rara vez se ha cumplido también una promesa así. Cerca de 500 de los 2.000 invitados eran líderes internacionales. Los ex primeros ministros de Reino Unido, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y la actual premier Liz Truss también estuvieron presentes. La ceremonia, de un poco más de 50 minutos, tuvo lecturas y cánticos religiosos y se escuchó el himno Dios salve al rey, recién modificado para el nuevo monarca Carlos III. Poco después, los restos de la reina Isabel pasaron en una histórica procesión por las calles del centro de Londres hacia el Arco de Wellington, muy cercano al Palacio de Buckingham. Más de 6.000 soldados participaron en el recorrido. Una vez en el coche fúnebre, el ataúd tomó rumbo a la capilla de St. George en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, lugar donde cerca de 800 personas presentaron, por última ocasión, sus respetos a Isabel II. Allí, finalmente, la monarca más longeva de Reino Unido descansará junto a la tumba de su padre, el rey Jorge VI, Isabel, la reina madre, y su esposo Felipe, el duque de Edimburgo. La reina Isabel II murió a los 96 años. Estuvo a la cabeza del Estado británico por 70. Vio la transición de su reino, que comenzó como un imperio y se transformó en la Commonwealth a lo largo del siglo XX. Fue una de las personalidades más queridas del mundo. Hagamos un repaso por los instantes más importantes de su vida. Para la celebración de sus 90 años, Isabel II vistió como de costumbre un traje y un sombrero del mismo color, una imagen que se hizo icónica. En su destino no estaba el convertirse en soberana, pero en 1936, cuando su tío Eduardo VIII renunció al trono por amor, fue su padre Jorge VI quien se convirtió en rey. La muerte súbita de su padre en 1952 la puso en el trono. Tenía solo 25 años de edad. Y su coronación fue vista en televisión por más de 20 millones de personas en todo el mundo. Tras su entronización vinieron tiempos turbulentos, la decadencia del Imperio Británico. Poco a poco las antiguas colonias británicas fueron reclamando su independencia. Nace entonces la Mancomunidad de Naciones. En el Reino Unido se vive el Swinging London de los 60s. Y la existencia de la monarquía británica en pleno siglo XX fue puesta en entredicho. Después de los cuentos de hadas, los 3 hijos de la reina Isabel se divorcian uno después del otro en medio de varios escándalos. El clan real tambalea. En 1997 la tragedia sacudió a la corona. La muerte de la princesa Diana sumergió el reino en un profundo duelo, mientras la reina se escudó tras su silencio, una reacción que afectó fuertemente a los británicos. Isabel II tardó una semana en ordenar que las banderas fueran puestas a media asta. Quiero rendirle personalmente un homenaje a Diana. Ella fue un ser humano de excepcional talento. Tanto en los buenos como en los malos tiempos, nunca perdió su capacidad de sonreír y de inspirar a otros con su calidez y bondad. Con el tiempo, Isabel volvió a ser popular.
Miles llenaron las calles para celebrar sus jubileos en 2002 y 2012. Las bodas de los príncipes Guillermo con Kate Middleton y de Enrique con Meghan Markle, así como el nacimiento de los bisnietos, trajeron colorido a una monarquía envejecida, pero también la garantía de perpetuar la tradición a través de las futuras generaciones. Contó con la empatía del público cuando perdió a su esposo, el príncipe Felipe, en 2021. En febrero de 2022, su salud causó preocupación cuando dio positivo por COVID-19. Pero lo superó e incluso dio un discurso para dar ánimos y esperanza a la población contra la enfermedad. En junio de 2022 llegó una fecha clave, el Jubileo de Platino. La monarca más longeva de la historia del país conmemoró sus 70 años de reinado en unas festividades que duraron 4 días con la familia real reunida y miles de personas siguiendo las celebraciones, aunque Isabel se ausentó de varios eventos por motivos de salud. Isabel fue para muchos una fuerza que dio estabilidad al Reino Unido, tanto en los malos como en los buenos tiempos. Entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, las milicias cristianas falangistas, bajo la protección del ejército israelí, ejecutaron a miles de palestinos en los campamentos de Sabra y Shatila. 40 años después de esta tragedia, los palestinos siguen reclamando justicia por las víctimas. Etel Bonet y Diego Ibarra nos cuentan la historia. Era 16 de septiembre de 1982. Nohat, refugiada palestina a Sabra y Shatila, tenía 13 años y el destino le regaló una segunda oportunidad. Sobrevivió a una masacre gracias a que se ocultó bajo los cuerpos de sus familiares, ejecutados por milicianos falangistas cristianos. Esta masacre ocurrió frente a los ojos del mundo, donde estaban entonces las fuerzas internacionales de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, los ejércitos árabes, el nacional libanés, que nadie pudo protegernos. La masacre le dejó un trauma duradero, pero al mismo tiempo le da fuerzas para seguir con la esperanza de que algún día los responsables de estos crímenes rindan cuentas. Un año más, en estas fechas, Nohat y su hermano Mohamed, junto a cientos de palestinos, marchan por las callejuelas que fueron testigos de las ejecuciones masivas para seguir reclamando justicia. Después de la masacre, Mohamed y otros supervivientes abrieron un caso contra el ex primer ministro israelí, Ariel Sharon, en un tribunal de Bélgica, pero años después las autoridades belgas prohibieron el acto de mandar a presidentes y generales. Fue muy triste para nosotros, nos rompió el corazón, por lo que pedimos a la Corte Internacional de Justicia que persuada al sistema judicial belga para que continúe con el caso y luche con nosotros por nuestros derechos como refugiados. A pesar de que ya han pasado 3 generaciones en los campamentos, los refugiados de Sabra y Shatila no se sienten bienvenidos en el Líbano. Desde hace 75 años nos han prometido que regresaremos a nuestra patria. Somos palestinos y ya sea que tengamos que vivir oprimidos y con miedo a que nos masacren, nunca olvidaremos nuestra patria. Queremos volver en paz. La masacre de más de 3.000 palestinos en Sabra y Shatila es uno de los episodios más oscuros de la guerra civil libanesa y pone de manifiesto la difícil convivencia de los refugiados palestinos. Pese a que Naciones Unidas lo califica de genocidio, este acto atroz sigue siendo impune 40 años después. El conflicto entre los productores de coca de la zona de los Yungas de Bolivia, divididos entre afines y contrarios al gobierno, lleva varios meses sin solución. En los enfrentamientos se usa constantemente dinamita, pese a que está prohibido por la ley. Decenas de personas han resultado heridas, pero los cocaleros continúan usando el explosivo en las protestas. Esto es un informe de Mary Vaca y Javier Aliaga. Las explosiones de dinamita en la disputa entre cocaleros rivales por el control del mercado de la coca de La Paz están causando miedo y caos, pero su uso se ha vuelto rutinario en el conflicto, poniendo en riesgo la vida de los propios manifestantes. Tras una explosión ocurrida en una protesta, el pasado mes de agosto, el cocalero Plácido Cota resultó gravemente herido y aunque logró quedar con vida, perdió su brazo izquierdo. Agradecer aquí al hospital por hacerme vivir una segunda vez. La policía ha detenido a manifestantes del bando cocalero antigubernamental por tener explosivos. Sin embargo, los dos sectores enfrentados los han usado para atacarse, causando varios lesionados.
Los contrarios al gobierno aseguran que se defienden de la represión. Lo usan para defenderse, porque no tienen otro argumento. Cuando ya son rebasados, no son escuchados, la policía también reprime. La protesta con explosivos nació en las rebeliones mineras contra las dictaduras militares. Un legislador minero pidió al Parlamento que la dinamita sea declarada Patrimonio Cultural del país, pero la propuesta fue vetada. El senador que frenó la idea advierte sobre una ambigüedad en el gobierno. Cuando el movimiento social o el grupo es afín al gobierno, meta dinamita. Cuando el grupo es contrario, como el caso de Adepcoca, la dinamita se vuelve un conflicto social o de posible daño a la sociedad, ¿no? El barrio de La Paz, que se ha convertido en el campo de batalla de los dos bandos, pide paz. Mientras tanto, los vecinos han construido barricadas en sus calles para protegerse. Gracias por acompañarnos en Corresponsales. Siga con más información en France 24 y france24.com.